Hola, bienvenidos al canal de Finales VFM. Mi nombre es Ana Botner y hoy tengo el gusto de presentarles a tres expertas en bioquímica humana. Sus nombres son Sabrina García, Mariana Pérez y Mariana Pedroso, quienes por toda esta situación desde su casa nos estarán ampliando un poco los temas sobre agua y pH, electrolitos, alcalosis y acidosis metabólica, amortiguadores y equilibrio ácido-base. Bueno, para empezar, sabemos que el agua es sumamente importante para el ser vivo, pero metiéndonos un poquito al tema, ¿qué nos podrían decir sobre la importancia del agua a nivel bioquímico? Bueno, el agua es el componente químico predominante de los organismos vivos. Sus propiedades físicas, que incluyen la capacidad para solvatar una amplia gama de moléculas orgánicas e inorgánicas, se deberían de su estructura bipolar y de su excepcional capacidad para formar enlaces de hidrógeno. El agua, un excelente nucleófilo, es un reactivo o un producto de una reacción metabólica. De la manera en la que el agua interactúa con una biomolécula solvatada, influye en la estructura de ambas. Bueno, y si no estoy mal, además de todo esto, otra característica del agua es que forma un dipolo, ¿verdad? Exacto, esto pasa porque el oxígeno, por tener dos pares de electrones libres, es muy rico en carga negativa, entonces jala más electrones y se los quita parcialmente al hidrógeno. En otras palabras, la diferencia de carga es lo que forma un dipolo. Y ahora, si habláramos acerca de la estructura del agua, ¿qué propiedades me podrían decir? Bueno, para empezar voy a explicar qué es un puente de hidrógeno, ya que este tiene influencia en las propiedades del agua. Un puente de hidrógeno es una fuerza entre moléculas, entre un átomo de hidrógeno de una molécula con un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor de otra molécula. Entonces, este se va a formar entre moléculas. La influencia que tiene el puente de hidrógeno en las propiedades del agua es que los grupos polares adicionales participan en la formación de enlaces de hidrógeno y esto ejerce una profunda influencia sobre las propiedades físicas del agua, lo que explica su viscosidad, tensión superficial y su punto de ebullición excepcionalmente altos. Qué interesante. Y bueno, aprovechando que están ustedes hoy aquí, les quiero comentar que a mí también me interesan mucho todos esos temas de bioquímica. He leído ciertos artículos donde mencionan el término interacción hidrofóbica. ¿Me podrían explicar un poco acerca de esto? Sí, claro, esto se refiere a la tendencia de compuestos no polares a autodisociarse en un ambiente acuoso. Ok, ya me quedó claro. Y ahora, ¿qué explicación me podrían dar acerca del por qué el agua es un nucleófilo? Primero quiero aclarar que los nucleófilos son moléculas con bastantes electrones y estos atraen a los que son átomos con pocos electrones. Entonces se dice que el agua es un nucleófilo porque tiene electrones libres en su átomo de oxígeno. Eso sí no sabía y me parece tan curioso cómo el agua puede tener tantos aspectos asociados. Y ahora que tocamos este tema, siempre me he preguntado cuál es la relación entre agua y pH. Esto también es muy interesante, pues el agua y el pH están muy relacionados, ya que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Y para complementar lo que dijo Mariana, el pH mide la acidez y basicidad y está relacionado con el agua porque el agua tiene cierto valor que se disocia. Ya que estamos hablando de pH, quería agregar que esto tiene una gran relación con las soluciones amortiguadoras, ya que estas tienen la capacidad de resistir a un cambio de pH después de la adición de un ácido base o fuerte. Claro, yo también quiero agregar que tengo entendido que una solución amortiguadora es una mezcla de un ácido débil con su base conjugada y la función de esta es mantener el pH estable cuando se agregue un ácido fuerte o una base débil. Así es, estás en lo correcto. Buenísimo, ya me quedó claro todos estos temas y espero que todos los que nos están viendo también les haya quedado claro lo que hablamos. Ahora quisiera entrar un poco al tema de electrolitos. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Los electrolitos son sustancias que cuando son disueltas en agua se disocian en iones de carga positiva, que es decir, cationes, y cuando son de carga negativa son los aniones. También los electrolitos más importantes biológicamente son los cationes que incluyen sodios, potasio, calcio y magnesio. Los aniones que incluyen cloro, bicarbonato y fosfato. Me parece muy interesante este tema, pero también he escuchado que existen manifestaciones clínicas por la pérdida de estos electrolitos, como lo que es el sodio.
¿Me podrían ampliar un poco más este tema? Por supuesto, primero que todo existen 3 tipos de deshidratación: isotónica, hipertónica e hipotónica. La isotónica se da por la pérdida de sodio más agua, y una de las manifestaciones más comunes son el llanto sin lágrimas, mucosa oral seca, taquicardia y llenado capilar lento. La hipotónica también está relacionada con la pérdida de sodio, ya que la pérdida de este electrolito es mayor que la del líquido, causando anorexia, confusión mental, delirio y convulsiones. Disculpen que las interrumpa, pero me surgió una duda cabal con este tema. ¿Existe deshidratación por la pérdida de agua? Claro, esta es la deshidratación hipertónica, pero solo se da cuando la pérdida de agua es excesiva y provoca sed intensa, inquietud e irritabilidad. Muchas gracias por la explicación, chicas. Ahora me gustaría saber sobre el equilibrio ácido-base. ¿Este tema tiene alguna relación con el pH en la sangre? Sí, por supuesto. El pH que podemos encontrar en la sangre es entre 7.35 a 7.45. Además, existen diferentes mecanismos por los cuales se regulan las concentraciones de hidrógeno en la sangre, como regulación por sistema Gopher, regulación respiratoria del pH y regulación renal del pH. Justo he escuchado sobre la ecuación de Henderson-Hasselbalch y cómo esta solución amortiguadora tiene la propiedad de mantener el pH estable de una disolución frente a la adición en cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases fuertes. Pero desconozco estos mecanismos que me mencionaron anteriormente. ¿Podrían explicarlos brevemente? Sí, claro, te explico. La regulación respiratoria del pH se da cuando la frecuencia y la profundidad aumenta, se pierde más dióxido de carbono y esta hace que se disminuya el ácido carbónico en la sangre. Por otro lado, la regulación del pH renal se da cuando el ácido carbónico se forma en las células tubulares del riñón. Gracias, ya me quedó completamente claro. Hablando de todo esto me surgió una duda. ¿Cómo puede ir esto relacionado con la alcalosis y acidosis metabólica? ¿Ustedes podrían explicarnos un poco estos conceptos para empezar? Para empezar, te explico que acidosis metabólica es ya sea la producción aumentada o la excreción inadecuada de iones de hidrógeno o la pérdida excesiva de bicarbonato en la orina o en la materia fecal. Estos pueden provocar acidosis sistémica. ¿Sabías que esto puede ser causado por diarrea severa e hiperalimentación? Y la alcalosis metabólica ocurre cuando existe un exceso de bicarbonato base y una reducción en la concentración de ion hidrógeno, que produce un pH plasmático elevado por encima de 7.45. ¡Wow! ¡Qué interesante! He escuchado que esto también puede suceder en la respiración. ¿Es esto cierto? Sí, estás en lo correcto, Ana. También se puede producir alcalosis y acidosis respiratoria. Así es. La alcalosis respiratoria se produce cuando existen pérdidas pulmonares excesivas de dióxido de carbono en presencia de producción normal de este gas, produciendo una caída en el pCO2 y una elevación en el pH. Los iones de hidrógeno son liberados de los buffers corporales para disminuir el bicarbonato plasmático. La excreción de bicarbonato por el riñón aumenta lentamente. Esto reduce los niveles de bicarbonato en el plasma y compensa la pérdida excesiva de dióxido de carbono. El pH vuelve a la normalidad. Y no olvidemos la acidosis metabólica. En esta existe una inadecuada producción de dióxido de carbono por los pulmones, a pesar de que se está produciendo la misma cantidad de este gas. El nivel particular de CO2 aumenta hasta que los pulmones logran excretar dióxido de carbono otra vez, y esto hace que la producción y la excreción vuelvan a ser iguales. ¡Wow! ¡Qué fascinante todos estos temas! Muchas gracias por esa explicación tan completa, chicas, y gracias por su tiempo y por haberme dado esta entrevista hoy. No, al contrario, gracias a ti por la oportunidad y esperamos poder compartir contigo una segunda vez. Muchas gracias por la entrevista. Espero que hayan aprendido cosas nuevas y que la hayan disfrutado. Con mucho gusto, espero que les haya servido y cualquier consulta estamos acá para servirles.